Hola, Listo. hola. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué gusto tenerlos nuevamente después de unos días, unas semanas. Creo que no nos veíamos desde el año pasado, ¿verdad? Pero aquí nuevamente en nuestros talleres para padres en este miércoles de crecimiento. Y para nosotros, como siempre, un placer poder contar con ustedes el día de hoy y poder llegar a muchas familias que hoy, en verdad, la sociedad nos tiene en un tema muy, muy importante, que es el tema con las familias. Sí, cómo lograr conectar con nuestros hijos en un mundo que está bombardeado de información y muchas veces información que no es la correcta, no es la adecuada, no es la información que se necesita para que nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse como lo queremos. Entonces, para eso nacen estos miércoles de crecimiento, en estos talleres para padres que están dirigidos primero a nuestros alumnos de Supramais Neuroaprendizaje, pero tomamos la decisión el año pasado de que también lo pudiéramos extender a todas las personas que les guste su crecimiento personal, su crecimiento como padre, su crecimiento profesional. Y por eso abrimos estos talleres no solamente para nuestros alumnos, sino para el público en general. Así que muchas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros aquí desde Guadalajara, Jalisco. Y hoy con un invitado muy especial, un amigo personal, Oliver Chávez, familiólogo, que muchos de ustedes ya lo conocen, y que hoy nos va a tocar un tema muy importante, cómo criar hijos exitosos. Cuando hablamos de crianza, hablamos de educación, de formación, de qué podemos aportar nosotros como padres a nuestros hijos dentro de este proceso. Muchas veces creemos que ya con tenerles una escuela, un colegio, ¿cierto? El colegio y la escuela va a hacer el trabajo por nosotros, pues no es así. El trabajo hace lo suyo, pero nosotros como papás también tenemos que hacer lo nuestro. Y hoy Oliver nos va a estar comentando precisamente acerca de este tema. Y permítanme hacer una breve presentación. Oliver Chávez es un reconocido conferencista internacional y escritor mexicano que ha recorrido en varias ocasiones su país, Latinoamérica y Europa, dando conferencias, talleres y capacitaciones de alto impacto, ayudando a las empresas, gobiernos y sistemas educativos a superar los retos actuales. Así que como bien se dice, una imagen habla más que 1000 palabras. Voy a presentarles un pequeño video de Oliver Chávez para dejarlo ya con ustedes. El familiólogo y conferencista Oliver Chávez nos da unos consejos para sentirnos mucho mejor. ¿Qué tantas cosas percibimos de nosotros mismos? Entonces, ¿qué aprendo de qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son los otros? Vamos a tocar el tema del divorcio con Oliver. Y lo importante es poder llegar a esta comunicación. Porque la juventud es arriesgar, es luchar, es creer en nuestro sueño. Así es que abre la puerta a lo espiritual, abre la puerta a ese ser divino que tenemos todos dentro de nuestro corazón. Mucha gente que está hicieron un experimento muy interesante. Un conferencista, Oliver Chávez, y quieren ver lo que salió de este experimento. Vamos a ver. Oliver Chávez. Estamos desde Lima, pero el día de hoy quiero pedirte que te observes un poco, sobre todo tu diálogo interior. ¿Cómo manejas tu tiempo? Estamos aquí en Times Square y el día de hoy quiero decirte que tú eres la marca más chingona. Que tú también eres una obra de arte perfecta, creativa, espontánea. ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Dejen el piso! ¡Eso! Mi querido Oliver, bienvenido. Qué rico verte allá por mi tierra, en Perú, en Lima. Estabas ahí en la Costa Verde, ¿verdad? Sí, un placer. Por allá disfrutando el cevichito peruano, mi estimado Toño. Y bueno, pues gracias por este espacio. Y bueno, pues la idea es compartir con todos los padres, las mamás que nos ven, esta preocupación. Creo que siempre como padres pensamos en este éxito en nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que
el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre este gran tema, poderles dar algunas herramientas de comunicación. Creo que la comunicación es ese gran poder, es ese cemento que nos ayuda a las familias a construir grandes muros ante las adversidades y retos que vienen de allá afuera, ¿no? Entendiendo que no es lo mismo las familias como funcionaban antes, nuestras familias de nuestros abuelos, como quizás las familias o los hijos que les van a tocar a nuestros hijos. Entonces, el día de hoy me encantaría provocar una reflexión interesante, romper algunos paradigmas y sobre todo entender que siempre me toca cuando estoy trabajando con los papás, Antonio, ver esa buena disposición, esas ganas de querer mejorar, transformar sus vínculos a unos vínculos más sanos, más amorosos, pero a veces faltan herramientas puntuales, específicas y aparte muy fáciles que podemos tener. Así es que, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de este gran tema. ¿Cómo lo hacemos para que nuestros hijos alcancen ese éxito? Y bueno, pues ir revisando algunos otros puntitos que les iré compartiendo. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos escriben. Aquí veo a Arge, a Israel, a Eva, un fuerte abrazo y todas las demás personas que nos están viendo en este momento, mi estimado Toño. Así es, mi querido Oliver. Pues la comunidad de Supraminds es tuya en este momento. Vamos a iniciar. Si te parece, Alan, que es la persona que está detrás de cámaras de todo esto, para la grabación, para luego podérsela enviar en el grupo de talleres para padres y que puedan, pues los que no se pudieron conectar puedan entrar más adelante a poderlo ver. Claro que sí. Bueno, pues arrancando ya, Toño, con la sesión del día de hoy, a mí me encantaría preguntarle a las personas que nos están viendo, que nos pudieran escribir, ¿cuánto creen que es el tiempo que se comunica un padre con su hijo en la actualidad? Vamos por ahí, si pueden escribir en el chat, sería muy interesante poder leerlos. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes creen que se comunica un padre en la actualidad en tiempo por día? Porque desde ahí vamos partiendo qué tanto nos conocemos, qué tanto conocemos a nuestros hijos. De repente pensamos que el éxito tiene que ver con lo que les van a enseñar en la escuela, con aquello que está allá afuera, y creo que mucho del éxito lo enseñamos en casa. Y también que si nos pueden ir compartiendo para ustedes qué es el éxito, que creo que es un término muy general y que a veces puede ser una carga muy, muy pesada para los hijos, porque lo que yo creo que es el éxito no es el éxito de mi hijo, ¿no? A veces son esas proyecciones, esas cargas pesadas, ¿no? Esas expectativas que voy poniendo. Si yo quería ser artista, cantante, pues quiero que mi hijo sea cantante. El típico caso del papá que quería ser futbolista, y entonces se empieza a proyectar con su hijo y pues esto se convierte en algo muy pesado. Por aquí Eva nos dice que como un 10% de su tiempo, pero en tiempo, déjenme les comento, por ahí cuando me toca estar en alguna charla, de repente me dicen 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 5 horas, ¿no? Y la sorpresa es que la verdad nos comunicamos alrededor de 42 segundos. Esa es la estadística, 42 segundos. Y entonces, desde aquí nos viene una pregunta: ¿qué puedo aprender de mi hijo en 42 segundos? Es más, me he dado la oportunidad de preguntarle qué es el éxito para él. A nivel personal, para mí el éxito tiene que ver con darle importancia a lo que realmente vale la pena. El realmente tener una vida que merezca ser vivida. Y a veces decimos, bueno, creo que el éxito tiene que ver con qué tan felices son. Todos nosotros queremos ver a nuestros hijos felices, pero también hablamos de conceptos de repente en esta posmodernidad que nos pueden llegar a confundir, y sobre todo a las nuevas generaciones, que es confundir la felicidad con el placer. Y de repente creo que estamos formando a veces hasta los medios de comunicación, o a veces en nuestro discurso como padres, esta confusión, y entonces le vamos apostando a cosas que son efímeras, como el placer, algo que acaba en el tiempo, y lo que creo que tenemos que irlos llevando es justamente a una vida plena. ¿Qué cosas te generan plenitud en tu día a día? ¿Qué preguntas le haces a tu hijo? Y ahí me pueden ir compartiendo el día de hoy.
¿qué le preguntas? ¿Qué es lo primero que le preguntas a tu hijo cuando vas por él a la escuela? Y quizás muchos de ustedes me escribirán o me dirán, pues, ¿cómo te fue? Y a lo que me contestan, pues bien, ¿no? Y entonces vemos que nuestra comunicación se va limitando a algo que creo que es un espacio para entender el éxito de la familia, el éxito como padres, el éxito que pueden llegar a tener nuestros hijos, y es justamente, por ahí ya, Nara nos escribe cómo te fue, y la respuesta es bien, ¿no? Y de repente me pongo un poco a jugar en las conferencias y digo, ok, ya tenemos un jugoso segundo. Y después le preguntamos, ¿te dejaron tarea? Y contestan, no, nunca les dejan tarea. Entonces ya llevamos 2 segundos. Y no es raro que de repente ya se nos acaban las preguntas, hacemos preguntas cerradas, pero no le preguntamos, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿a qué compañero ayudaste el día de hoy? ¿De qué manera impactaste positivamente en tu entorno, en tu salón de clases? ¿Compartiste algo de tu lunch? Cosas que nos hacen desarrollar habilidades blandas, habilidades que nos llevan a la empatía, al control emocional, y esto creo que es muy interesante irlo entendiendo desde qué cosas se transmiten o aprendemos en casa. Para mí hay unas muy valiosas que aprendemos en casa. Uno, que tiene que ver, que justamente es la preparación para el éxito, la preparación para la vida. La primera tiene que ver con qué es la vida. Nosotros enseñamos a través de nuestras conductas, de nuestros discursos, de nuestros refranes, de nuestros dichos, les enseñamos qué es la vida. Yo le enseño a mi hijo si la vida es de riesgo, de aventarnos, de oportunidades, de jugárnosla, o también le enseño a mi hijo que la vida es complicada, que la vida hay que tener todo bajo control, que el mundo es inseguro, y esos miedos también nosotros los vamos proyectando a nuestros hijos. Y aunque pareciera que no van a la escuelita en la casa, no los sentamos y le ponemos un pizarrón, les hacemos exámenes, están aprendiendo también todo el tiempo. Es más, yo creo que muchísimo más que en la escuela. Pero claro, las dos cosas son complementarias y son sumamente valiosas. Aquí la pregunta es, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo qué es la vida? Si siempre estoy criticando, estoy hablando de cosas negativas, o también le enseño un enfoque distinto para afrontar los problemas y los retos. Algo que también creo que es súper importante es, le enseño qué es el amor. También le enseño esa parte, le enseño qué es ser pareja, y a veces como padres les pregunto, oye, ¿y a ustedes les gustaría que su hijo replicara lo que le están enseñando sobre qué es ser pareja, sobre qué es el amor? Y de repente por ahí muchos papás pues van patinando, ¿no? Dicen, híjole, creo que no me gustaría, o sí que replicara esta historia de amor, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que en la familia nosotros estamos lanzando muchas herramientas, muchos discursos sobre su manera que van a ver ellos la vida. Pensemos que nosotros estamos poniéndoles esos lentes a nuestros hijos con todo lo que hacemos. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, educar duele, pero duele más no hacerlo. Y en esta formación y educación, ellos siempre están observándonos y nos están viendo, y esos son los lentes con los que van a empezar a ver el mundo. Y mucho del éxito tiene que ver justamente con varios temas muy interesantes. Por ejemplo, con su autoestima, con la creencia que tienen de sí mismos, con su autoconcepto. Y aquí es muy interesante poder reflexionar qué tanto o cómo le llamo yo a mis hijos, cómo los reprendo, si utilizo la violencia, si le llamo de manera despectiva, porque muchas veces en las casas, en todos los hogares, a veces porque somos muy burlones dentro de la carrilla de la familia, vamos dejando grandes heridas. A veces me dicen, oye, Oliver, es que creo que las palabras se las lleva el viento, y no saben aquí en el consultorio cuántos seres humanos me toca ver, porque no solamente jóvenes, también a los papás, que esas palabras dejaron gran impacto en su vida, dejaron esa huella negativa. Y aquí algo que me encanta compartirle a todas las personas con las que me toca estar es ver y poder revisar cuáles son las etiquetas de la familia. Y les explico un poco cómo funcionan y cómo operan las etiquetas en la familia o en la sociedad. Nosotros vamos etiquetando las cosas justamente porque es más fácil.
Si no le pusiéramos nombre a las cosas, no sabríamos, por ejemplo, si me pasas el tenedor, pues no sabríamos qué pasar, ¿no? Quizás yo pasaría el salero, pero es una reducción del mundo para entendernos un poco. El problema en los seres humanos o en la familia o en nuestros vínculos de nuestras relaciones humanas es que también etiquetamos, también empezamos a juzgar. Es más, nosotros vamos poniendo etiquetas en cuanto vemos una persona, en los primeros 10 segundos ya le aventamos algunas etiquetas. Yo creo que ha de ser buena onda, yo creo que ha de ser un poco flojo, de seguro es impuntual, y tenemos que entender que nosotros no somos nuestras conductas. Y desde aquí nosotros empezamos a generar otro tipo de lenguaje, empezamos a generar otro tipo de emoción en la familia. No es lo mismo decir él o ella es impuntual, es desordenado, es irresponsable, a decir a veces llega tarde, de repente prefiere o a veces se enoja, la mayoría de las veces, que aquí nos va llevando a ir teniendo otro tipo de comunicación, que más adelante lo vamos a ver, los errores de la comunicación, las barreras que ponemos en la comunicación, porque justamente eso lo que va haciendo es bloqueos con las relaciones de nuestros hijos. Y como les decía en un inicio, ¿cuántas veces realmente le hemos preguntado a nuestro hijo, nuestra hija, oye, ¿y para ti qué es el éxito? Para ti, desde tu visión de niño, de niña, de 8, de 10, de 15, de 20, ¿qué es el éxito? ¿Hacia dónde le están apostando las nuevas generaciones? Y podemos ir vinculando justamente estas dos visiones, desde mi ser adulto y esta parte tan rica que es la parte de nuestros hijos. Y entonces, quizás desde ahí también vamos viendo cómo les impactan estas etiquetas que les decía. A mí me encanta ponerle este ejemplo. Pensemos en lo siguiente, en el burro y en el aplicado, en el nerd. Todos quizás recordamos en nuestra escuela que había el chistoso, el payasito, poníamos etiquetas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese que tenemos etiquetado, por ejemplo, como el burro, y claro, las etiquetas también no las hemos ganado? El problema es de que si matamos un perro, ya nos llaman mataperros. Entonces, el tema aquí, mi estimado Toño, es qué pasa, por ejemplo, cuando ese niño que tiene la etiqueta de burro saca un 10. Y pongan por ahí, empiecen a comentar las personas que gusten. ¿Qué es lo primero que empiezan a decir? Dicen, bueno, no sé, Mario, todo el salón dice, él es bien burro, quizás sí, de repente se ha hecho la pinta, no ha hecho muchas tareas, pero el maestro dice, en la materia más difícil, Mario tiene 10. Por lo general, ¿qué empieza a decir los compañeros o las demás personas? Para que nos escriban por ahí. Y también vamos pensando qué pasa con la parte de esta etiqueta del otro lado, el nerd, el que siempre le va bien, el que exenta, ¿no? Por ahí nos dice Israel, dice, pues copió, exactamente. De seguro copió, de seguro cambió el examen, de seguro sobornó al maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque no le damos crédito, porque ya está etiquetado. Pero qué injusto es, porque ese alumno, esta persona, Mario, realmente ese 10 es digno de él, de su esfuerzo, de su dedicación. Quizás le tocó una regañada horrible en su casa, dijo, ya no quiero ser burro y me pongo a estudiar, me castigaron varios fines de semana. Y ese 10 es digno de todo su esfuerzo. Estuvo trabajando 3 horas diarias, estudiando, viendo tutoriales, pidiendo asesorías, pidiendo ayuda a compañeros. Pero qué triste, nadie ve su esfuerzo. ¿Por qué? Porque es burro. Y lo mismo pasa con el inteligente, ¿no? Pensemos en el caso contrario. Saludos, Pau. Por ahí dice, seguro copió, exactamente. De repente, el nerd, el que es aplicado, saca un 5 y puede ser que también ese día, pues, se quiso ir al cine, disfrutar con sus amigos, y entonces también decimos cosas como, de seguro trae problemas en su familia, lo justificamos, ¿no? Pero las etiquetas nos impiden, ver el cambio en el otro, nos impiden ver más allá de las situaciones. Y de repente me preguntan, oye, Oliver, ¿y cómo quitamos las etiquetas? Para quitar las etiquetas de la casa, nos bastaría con preguntar las excepciones, ¿no? Si me dicen, es que mi hijo es muy desordenado, yo le preguntaría, y cuéntame 3 momentos en que tu hijo sí ha sido ordenado.
Es que mi papá es muy enojón. Ok, creo que a veces se puede enojar, pero vamos viendo, dime 3 momentos en los que tu papá fue buena onda contigo. Y de repente la mente nos lleva a la etiqueta, nos lleva a este error de la comunicación a pensar en las generalizaciones, que les decía que esto es un error de la comunicación, y las generalizaciones tienen que ver en nuestro discurso cuando decimos todo, siempre, nunca, nada, ¿no? Entonces, no, es que Oliver siempre se enoja, mi papá, mi mamá siempre, ¿no? Entonces, cuando buscamos la excepción, ayudamos a la persona a que también vea la otra perspectiva. Bueno, es cierto, el fin de semana, cuando estaba haciendo la carnita asada, creo que sí, fue muy buena onda, me dio mi domingo, me dejó ir al cine, y entonces ayudamos también a ir rompiendo las etiquetas de la casa. Aquí la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuáles creo que son las etiquetas que me han puesto a mí mis hijos? Mamá, papá, ¿cuáles son mis etiquetas? Y que puedas anotarlas por ahí, ¿no? Número 2, ¿cuáles son las etiquetas que creo que le he puesto a mi hijo? Porque aquí pasa algo muy interesante. Desde estas etiquetas, yo justamente empiezo, es mi manera en que yo me relaciono con el mundo o con los otros. Pensemos, si yo creo que soy poca cosa, tengo una baja autoestima, ¿no? Porque me han etiquetado como el burro, como este ejemplo que les decía, pues de qué manera voy a buscar, por ejemplo, trabajo cuando sea grande. ¿Realmente me voy a sentir pleno, seguro, en expansión, o voy a llegar lleno de inseguridades a pedir y tocar puertas para ese trabajo, ¿no? Entonces observemos cómo nuestro lenguaje realmente impacta directamente en estas creencias, en estas etiquetas. Si yo creo que mi papá es muy enojón, ahí voy a estar haciendo las reglas del juego de qué cosas le voy a platicar o no a mi mamá. Si pienso que mi mamá es muy preocupona, pues también yo voy a tener ese filtro, esos lentes que le fui moldeando a mi hijo, y entonces voy a decir ciertas cosas o no. Si yo pienso de un compañero que es buena onda, pues a lo mejor a él sí le voy a pedir la tarea. Pero si yo pienso que hay un compañero que lo tengo etiquetado como el sangrón, pues también de esa manera yo trazo mi relación con el mundo. A ese no lo voy a pedir la tarea, lo voy a dejar como última opción. Entonces, veamos qué interesante es reflexionar cuáles son las etiquetas que tenemos en la familia. Y para eso les voy a dejar un ejercicio el día de hoy muy padre. Y este ejercicio, aparte de complementar esto que ya hicimos, a ver, ¿cuáles creo que son las etiquetas que tengo como papá, como mamá? ¿Cuáles creo que son las etiquetas que me ha puesto mi hermano, mi hermana? Aquí lo vamos a hacer en familia. Vamos a tomar una hoja, un pedazo de papel, cada miembro de la familia, y vamos a poner en la parte de arriba nuestro nombre. Si el burro que poníamos en el ejemplo era Mario, pues va a poner ahí Mario Junior, pues que es el hijo. Y entonces todos los miembros de la familia sentados quizás en la mesa van a poner su nombre y lo que van a hacer es ir pasando la hoja. Mario, pensemos si al otro lado está su papá, pues Mario pone su nombre y se la pasa a su papá. Y entonces papá va a poner quién creo que es mi hijo, todo lo bueno y no tan bueno, y lo voy a empezar a escribir, ¿no? Pues creo que Mario es noble, es responsable, flojo, enojón, ¿no? Y una vez que termino, pues se lo paso al hermano. Y casi cada vez vamos a ir poniendo más y más cosas hasta que nos regresa ese papel. Y entonces, al poder regresar a nosotros ese papel, esa hojita que tenemos, vamos a ir viendo esas etiquetas. Y al principio yo les decía, por ejemplo, estas etiquetas positivas: es responsable, ordenado, estudioso, buen amigo, empático. Pero déjenme les comparto también algo, que también ese tipo de etiquetas pueden ser muy pesadas. Porque entonces cuando yo aprendo de que soy muy responsable y aparte así me reconocen en mi casa, a veces no me permito equivocar, no me permito fracasar. Y eso es muy, muy complicado, porque también se convierte en una carga. No, es que tú eres el bromista. Bueno, pues sí, llego a una fiesta, pero hoy estoy triste. Hoy no quiero hacer bromas, y entonces es como si tuviéramos que fingir o hacer esto, ¿no? Entonces nuestras etiquetas a veces también son pesadas, y tenemos que entender esto que les decía, que mis etiquetas o mis conductas no definen quién soy. Sí, a veces hago bromas, pero también hay veces que me molesto y está bien. Hay veces que puedo estudiar más, y hay momentos donde también me puede dar un poco de flojera o no le echo ganas tanto a una materia como a la otra, y eso está bien. Pero el problema aquí también es que cuando en la familia
faltan muestras afectivas, por ejemplo, abrazos, un te quiero. Pensamos que el amor es reconocimiento, pero aquí pasa algo muy interesante que a veces genera yo digo, un vicio, un mal vicio. Cuando yo no recibo ese amor de mi familia, pienso entonces que el reconocimiento es amor. Y entonces constantemente me estoy exigiendo para que me hagan un aplauso, saqué un 10 y me siento amado por mi papá o mi mamá que me reconoce. Pero el problema es que siempre va acompañado, o la mayoría de las veces va acompañado de un pero. Sí, muy bien, hijo, qué bueno que anotaste 3 goles, pero traías la cinta desabrochada. Sí, muy bien, hija, bailaste muy padre, pero creo que lo pudiste haber hecho mejor. Sí, bueno, sacaste un 9, pero tú eres de 10. ¿Me explico? Y entonces esto va siendo algo muy pesado que constantemente se convierte en una autoexigencia. Y atrás de una autoexigencia hay una descalificación. Y no podemos decir que amamos cuando no aceptamos, cuando no respetamos al otro. Y entonces muchas personas, muchos hijos, constantemente son muy duros con ellos mismos, empiezan a presentar muchos temas de ansiedad, de depresión, este síndrome del impostor justamente en la escuela. Y entonces, ¿cómo queremos que alcancen el éxito si van teniendo toda esta carga, ¿no? Y entonces constantemente pues se van exigiendo demasiado pues para tener ese reconocimiento de mamá o papá, y a veces ni siquiera se da, ¿no? Porque decimos, es su obligación y es lo único que hace, entonces ¿por qué lo tengo que felicitar o reconocer por sacar una buena calificación, ¿no? Entonces pensemos cómo nos estamos comunicando en la familia. Y por ahí les decía que tenemos también ciertos errores. Entonces pensemos en esto. Y antes de pasar a los errores y barreras de la comunicación, me gustaría compartirles esta historia que me encanta para que vean qué importante es abrir esos puentes, esos canales de comunicación con nuestros hijos. En una ocasión estaba un papá que llega cansado, pensemos 9, 10 de la noche, muy estresado, tuvo un día muy, muy complicado y bueno, pues llega estresadísimo, queriendo ya llegar a la cama, descansar. Le tocó mucho tráfico, como muchos papás y mamás el día de hoy quizás estamos viviendo en este estrés. Y entonces de repente llega con sus 2 hijas y las ve discutiendo. Y están discutiendo y de repente empieza a escuchar esos gritos y ve que están discutiendo por una naranja. Y la respuesta rápida del papá, ¿cuál creen que fue? Por ahí escríbanle, por ahí, en lo que tomamos poquita agua. Escriban ahí, por favor, en el chat. Ahí que nos escriban. Para que Oliver pueda leerlo. Y sobre todo que me escriban si creen que fue justo o no fue justo lo que hizo el papá, ¿no? Entonces, pensemos que el papá ya estaba ahí y dentro de todo el estrés dice, ¿sabes qué? Le dice a la primera hija, tu hija, agarra un cuchillo y parte la naranja a la mitad y voltea con su otra hija y le dice, y tú, mi amor, agarra el pedazo que tú quieras. Y entonces la hija pues va corriendo a la cocina, agarra un cuchillo y parte la naranja, ¿no? Y entonces pues la otra hija agarra su pedazo y cada una de las hijas se queda con su parte de naranja. Entonces, ¿creen que fue justo o no fue justo? Para que empiecen ahí a comentar. Por ahí Israel dice, ya cállense. Sí, estaba estresado y los gritos alteran, ¿no? Activan una parte de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Por eso el llanto de los bebés y todo, pues nos hace generar ese estado de alerta. Y bueno, lo que sucede es lo siguiente. Se va a descansar el papá y por ahí muchos de repente me dicen, bueno, es que no sabemos qué tanto partió la naranja, si fue justo o injusto, pero pensemos que fue al 50%, ¿no? Tal cual la partió a la mitad. Entonces ambas niñas se quedaron, por así decirlo, con la mitad de la naranja. Y entonces, al día siguiente, lo que sucede es de que el papá se queda un poco intranquilo, y dice, déjenme ver qué fue lo que pasó, ya descansado, y le pregunta a sus hijas en el desayuno, a ver, mi amor, cuéntenme, ¿qué es lo que estaba sucediendo el día de ayer que las vi estresadas, gritando, un poco llorando? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, papá, lo que pasó
es que estábamos peleando por una naranja porque yo quería la cáscara para hacer un pastel. Y voltea con su otra hija, le dice, ¿y tú, mi amor? Dice, no, yo lo que quería era el jugo porque tenía mucha sed. Y entonces, ¿de qué nos damos cuenta con esto? Nos damos cuenta que muchas veces, por el no comunicarnos con nuestros hijos o en cualquier relación, estamos ganando solamente el 50% de lo que verdad necesitamos o queremos. Si hubiera ese padre o esa madre dándose la oportunidad de platicar este minuto, de tratar de entender el mundo de sus hijos, pues quizás ambas hubieran ganado el 100% de lo que querían. Le doy la cáscara para que haga su pastel y le doy el jugo para que tome y se le quite la sed. Entonces, ahí nos damos cuenta cuántas veces nosotros vamos también confundiendo esto que para mi parecer es muy importante. A veces confundimos la igualdad con la justicia. Y aquí a mí me gusta compartir este término de justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Porque a veces cuando somos varios hermanos pensamos en estos términos de igualdad y es la misma pregunta que les hago. ¿Fue justo, no fue justo? ¿Fue equitativo? Y de repente, por ejemplo, hasta el dinero que les damos, ¿no? Si les doy de domingo 100 pesos a cada uno de los hijos, podemos pensar, es igual, pero no me queda claro que sea justo. Por ejemplo, si es un hijo adolescente que trae más gastos, a lo mejor ya hasta tiene novia, pues quizás necesita más para las palomitas, para invitarla al cine. Y a lo mejor mi hijo de 3 años, pues, o 4 años, 100 pesos, pues se los va a gastar en puros dulces, ¿sí me explico? Entonces, esto es importante también entender y hacer la diferencia entre igualdad y justamente lo que tiene que ver con la equidad o con la justicia. Entonces, como vamos viendo hasta ahí, también me gustaría, si tienen alguna pregunta, que también nos pudieran ir compartiendo alguna pregunta de la comunicación, de qué es el éxito de esto que estamos hablando. Con todo gusto nos podemos detener, pero bueno, lo importante es ir entendiendo cómo impacta la comunicación en la autoestima, cuáles son estas etiquetas que tenemos en la familia y cómo podemos ir eliminando esos vicios de la comunicación para que podamos ir acrecentando estos 42 segundos que les decía en un inicio. Y algunos vicios de la comunicación, estos errores que les decía, ya les compartía uno que tiene que ver con las generalizaciones. Todo, siempre, nunca, nada. Siempre llegas tarde, nunca haces las cosas bien, y esto nos genera un impacto en nuestras emociones. Esto nos imposibilita el cambio, y para salir de este error es muy sencillo. Nosotros podemos cuestionar siempre, hijo, es que nunca me deja salir. Nunca. Y si nuestro hijo nos dice, bueno, casi siempre, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque esto me da un espacio al cambio, rompe esas etiquetas que hablábamos, porque entonces ya ahí dices, bueno, es cierto, mi papá o mi mamá a veces sí me deja salir, a veces no, y me lleva a tener un diálogo distinto y sobre todo una emoción diferente. No es lo mismo decir siempre, nunca me escuchas, papá, a decir algunas veces creo que no me escuchas. Esto hace un cambio en nuestra interacción, en nuestra relación, en nuestros vínculos con nuestros hijos y también facilita la comunicación. Otro error muy común que lo hacemos, aparte de las generalizaciones, es este famoso tema del adivino. Suponemos cosas y no hay nada más patológico en las relaciones humanas que el validar y creer nuestras historias, ¿no? Porque aparte es cierto, nuestras creencias son más fuertes que la realidad, ¿no? Y justamente ahí se van vinculando un poquito también con las etiquetas de lo que yo pienso que es el otro. Si yo pienso que mi papá es enojón, pues entonces voy a generar este vicio de la comunicación, esta historia, voy a suponer, y entonces en mi mente aparecen este tipo de pensamientos. Si le digo, seguro me va a decir que no. No, si le digo, seguro no me va a dar permiso. No, si le digo, se va a enojar. Y entonces ya doy por hecho que mi papá me va a decir esa respuesta y entonces también empiezo a bloquear mi comunicación, empiezo a tener ciertos errores. Otros de los vicios que hacemos en la comunicación tiene que ver, por ejemplo, con los sermones.
de repente me toca padres o mamá dice, no, platiqué muy padre con mi hijo, platiqué 1 hora, ya le ganamos a los 42 segundos. Y les pregunto, sí, muy bien, ¿y qué te contó tu hijo? ¿Qué te dijo tu hija? Y de repente es, no, pues no sé, me agarré contándole, yo poniéndole ejemplos. Pues no, la comunicación tiene que ir de ida y de regreso. También tenemos que aprender a escucharlos y yo pienso que este es un gran tesoro. Más que lo que le podamos también compartir a nuestros hijos, hay que aprender a escucharlos, a darles tiempo que nos cuenten toda su historia para poder entonces poder hacer una buena retroalimentación, porque a veces también, ahí es otro vicio de la comunicación, nosotros nos da por contar nuestra historia. Papá, metí 3 goles, uy, no, hijo, yo cuando era chico de 10 para arriba y va. Y entonces nosotros en nuestra comunicación también mandamos metamensajes. ¿Qué estoy queriendo decir o qué le transmito a mi hijo con esto que digo o con esto que hago? Y a lo mejor este metamensaje que le estoy mandando al yo contar mi propia historia, quizás piense, lo que yo digo no es importante. Mi papá no me escucha. Por ahí se está escuchando un perro, no sé si le podemos silenciar por ahí. Y entonces yo voy creciendo con esto, ¿no? Y a veces lo importante es que ni siquiera nos damos cuenta de esta situación, ¿no? Nosotros en nuestro discurso mandamos o en nuestras acciones mandamos estos mensajes atrás de nuestra comunicación, como por ejemplo la sobreprotección. Un mensaje que se manda en la sobreprotección, que es una negligencia, es tú no eres capaz, ¿no? Yo no soy capaz de saber ciertas cosas de la vida como el cuidarme, por eso mis padres siempre me están sobreprotegiendo y no me quieren dejar salir, o cosas tan sencillas, ¿no? Ponte suéter, te vas a enfermar, como si esta persona, ¿no? Sobre todo cuando ya son más grandes, no pudieran discernir si está haciendo frío o no, o quizás es una visión mía, yo tengo frío, pero quizás la otra persona no tiene frío. Y entonces la sobreprotección manda estos mensajes de pensar, no soy capaz de enfrentar, no tengo herramientas suficientes para el mundo. De hecho, hay unas teorías muy, muy interesantes que hablan de la sobreprotección. La sobreprotección dicen que es eso que le comparto al otro para que no se vaya de mí. Y puede ser de ambas partes. Una, genera una sensación, por ejemplo, de victimez, por ejemplo, del padre, que yo tengo que salvarlo, yo tengo que cuidarlo, y es ese pavor a estar solo, que entonces siempre mi hijo me tiene que estar ayudando, me tiene que estar rescatando, o la otra, para que no se vaya mi hijo, lo hago creer que no tiene estas habilidades para salir adelante en el mundo. Entonces, pues imaginemos, si nosotros queremos preparar a nuestros hijos para el éxito, pues lo primero que tendremos que ir haciendo es un poquito aplicar todo este tipo de estrategias que les estoy compartiendo el día de hoy, y algo que también nos ayuda mucho es entender la comunicación asertiva. Muchas veces nosotros nos vamos de una comunicación pasiva a una comunicación agresiva. Y aquí a veces me gustaría decirles esto que les va a hacer seguro eco. Esta frase que tengo que dice, la creencia de ser mal padre me convierte en un mal padre. Simplemente el hecho de que yo crea que soy mal padre, porque quizás en esta posmodernidad los dos tenemos que trabajar, papá, mamá, a veces pasamos poco tiempo con nuestros hijos, nos lleva a tomar un tipo de rol como padres. A lo mejor nos volvemos en padres más permisivos, empezamos a generar alguna historia de, es que tengo que ser amigo de mi hijo, cosa que creo hace mucho daño. Yo siempre les digo, no seamos amigos de nuestros hijos, pero sí podemos ser padres, ¿no? Podemos ser cercanos, amorosos, y esto justamente a veces nos lleva a tener un tipo de diálogo que se va centrando a veces en este extremo de la pasividad. Tengo tan poco tiempo para comunicarme con mi hijo que para qué llego y lo regaño, le pongo límites, le digo, le señalo las cosas que creo que no están bien, pero estoy perdiendo la oportunidad de formarlo, por ejemplo, en el orden, en la disciplina, en el valor del esfuerzo, en la voluntad. Hoy en día los jóvenes, los niños están teniendo una voluntad debilitada y tristemente
vemos cosas que antes no se veían, como es, por ejemplo, los niños que se están quitando la vida. Esto era un tema para los adultos y era, por ejemplo, más común en los hombres. Y dices, ¿qué está pasando el día de hoy? Que nuestros niños están teniendo esta depresión, esta ansiedad, este consumismo que les está llegando y que ante cualquier reto, dificultad, se ven sin recursos y optan o tienen este pensamiento que piensan que va a ser una solución. Entonces, vemos que la comunicación y esta creencia de ser un mal padre a veces nos va llevando a no hablar las cosas, que es la comunicación pasiva. ¿Para qué le digo? Se va a enojar, no le voy a decir porque seguro se va a sentir mal. Y entonces hablamos de todos estos términos que, por ejemplo, tengo una charla muy interesante que hablo de la generación de cristal, cómo en esta posmodernidad, cómo están procesando los jóvenes todas las emociones, cómo les están impactando en su autoestima las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a regresar a esto de la comunicación pasiva, es no digo las cosas porque pienso que me van a decir que no, y ahí articulo con el tema del adivino, que les decía, este error de la comunicación. Pero bueno, van pasando muchos eventos y obviamente el costalito se va llenando de cosas, hasta que llega el momento que truena y entonces me voy a la comunicación agresiva. Y esta comunicación agresiva nos lleva justamente pues a hablarnos ya desde el enojo, desde el reclamo, desde quizás palabras ofensivas que me hacen sentir culpa como papá o como mamá. Chin, creo que perdí el control, no tuve que haber dicho esas palabras, me arrebaté en este momento, pero la verdad es que ya estaba pues hasta el gorro, porque justamente porque el intento de solución es lo que nos lleva a que el problema siga adelante. Entonces, como no lo hablo desde la comunicación pasiva, se va juntando y entonces llego a la comunicación agresiva, donde ya perdemos quizás a veces el control. Y entonces, al yo sentir culpa, lo que pasa es que me voy a un efecto pendular. Regreso, ¿a dónde creen? A la comunicación pasiva. Ay, no tuve que haber dicho eso, me siento mal y con culpa como padre, y entonces me voy otra vez a estancar en la comunicación pasiva. Respira profundo, no pierdas el control, y después las voy juntando y otra vez regreso al efecto pendular, a la comunicación agresiva. Y seguro muchos de ustedes que me están escuchando se identifican con este efecto pendular de la comunicación agresiva, pasiva, y esto en relaciones de trabajo, en relaciones de pareja. Y para eso, yo el día de hoy les quiero compartir estos 4 puntos de la comunicación asertiva para que los anoten y los tengan ahí a la mano. Todo podemos hablar en las relaciones de familia. Y entonces estos 4 puntitos nos van a ayudar a que no se llene ese costalito de cosas y pasar la comunicación agresiva y así. El número 1 es cuando tú, y aquí vamos a completar la frase y lo podemos ir haciendo si tienen por ahí papel y pluma. El primer punto es cuando tú, y ponemos la acción, la palabra en concreto, porque si yo digo cuando tú llegas tarde, nuestros hijos nos van a decir, pues tarde para quién, para ti o para mí. Entonces, el poner la palabra y la acción en concreto nos ayuda justamente a que ese tema no sea un tema de discusión. Cuando tú me dices tonto, papá, cuando tú me gritas, hijo, cuando tú llegas después de las 12 de la noche, pues hay un reloj que me está diciendo que llega después de las 12, ¿no? Entonces, el primer punto tiene que ver con esto. Cuando tú, número 2, yo me siento, y ahí abrimos esta gran abanico, la oportunidad de poder expresar mis emociones y sentimientos. Yo me siento triste, me siento enojado, enojada, me siento desmotivado, desmotivada. Y esto es muy importante porque muchas veces nuestro discurso es tú me haces enojar. Qué diferente es yo me puse triste o yo me enojé o yo me siento enojado. Ahí no le podemos echar la culpa a nadie y es importante en este punto número 2 no minimizar, que el minimizar también es un error en nuestra comunicación. Nuestro hijo llega y nos cuenta, me siento triste porque se me perdió ese borrador y entonces yo lo minimizo y digo, ¿cómo por un borrador te sientes así? Pero no sabemos el impacto o el contexto de ese borrador. Resulta que ese borrador era algo preciado para ese niño que se lo dio su mejor amigo, su mejor amiga que se tuvo que ir a vivir al extranjero y era algo muy valioso para él. Entonces, el minimizar
también bloquea nuestra comunicación y en este punto número 2 tenemos que ir evitando el minimizar. Y aparte lo que hace es muy diferente. Cuando yo digo, tú me haces sentir mal, tú me haces enojar, lo que provoco es una reacción del otro. Provoco que el otro se defienda y entonces se activa el conflicto. Pero cuando yo digo, yo me siento triste por esto, ahí puede ser válido cualquier situación. Quizás porque soy como jarrito de Tonalá, porque tengo muchos traumas, tengo muchas heridas de la infancia, no nos importa. Lo importante es poder expresar cómo me siento. Entonces, el número 2 es yo me siento de esta manera. El número 3 es porque es una pequeña justificación de cómo veo el mundo, cómo me siento de esa manera. Y el número 4, súper importante, el número 4 es y me gustaría o te propongo. Esto nos lleva a generar acuerdos. Muchas veces hay pleitos, me toca verlo mucho en terapia, ¿no? Bueno, ya tuvimos una discusión, me peleé con mi pareja, con mi hijo. Ok, bueno, pues es lamentable, pero bueno, cuéntenme cuál fue el acuerdo que llegaron, ¿no? No hubo acuerdo, no hubo algo que nos lleve a mejorar, a darle vuelta a la página. Entonces nos damos cuenta que se van generando muchos conflictos no resueltos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Entonces, estos 4 puntos nos van a ayudar muchísimo a transformar nuestra vida. Entonces, el número 1 es cuando tú, número 2, yo me siento, número 3, ¿por qué? Y número 4, y me gustaría y te propongo. Les comparto un ejemplo de cómo funcionaría. Cuando tú llegas después de las 12 de la noche, yo me siento preocupado porque considero que ahorita la inseguridad es algo que tenemos que estar más atentos, vigilantes, y me gustaría que si vas a llegar después de la hora acordada, me puedas escribir un mensajito, una llamada para decirme que estás bien y a qué horas vas a llegar. ¿Cuánto me tardé? Quizás menos de 1 minuto, pero es comunicarnos con estructura, comunicarnos con ponerle como carnita a nuestra comunicación, porque a veces nos quedamos atorados en las puras emociones, en el puro reclamo, nos quedamos discutiendo qué es tarde, qué no es tarde para el uno, para el otro, y lo peor, no llegamos a acuerdos. Entonces, estos 4 puntos creo que también nos pueden ayudar mucho a comunicarnos de una manera ordenada, validar las emociones, compartir cómo nos sentimos, con qué situación en específico, y ayudar a que nuestra comunicación sea más clara, porque a veces está lleno de cosas muy ambiguas. Incluso podemos decir, es que en mi familia queremos trabajar este valor, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, pero cada uno de la familia lo entiende de una manera distinta y ahí también tenemos que ir poniéndolo sobre la mesa. ¿Qué entiendo con respeto? No, pues yo entiendo por respeto que no agarren la comida que compro que me gusta, ¿no? Ah, ok, eso es respeto. No, para mí respeto es que lleguen sin tocar a mi cuarto, ¿ok? Entonces vamos construyendo qué es el respeto para cada miembro de la familia y entonces desde ahí podemos avanzar y construir o trabajar en estos valores que son importantes para cada uno de la familia, así como en la disciplina, todos estos valores que nos van a ayudar a que nuestros hijos sean exitosos y sobre todo que puedan aprender esta parte importante de cómo poder encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Creo que eso también nosotros se los enseñamos a nosotros se los enseñamos a nuestros hijos. Y bueno, creo que estamos ya en tiempo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para que nos escriban. Con todo gusto poder darles mi punto de vista y también ponerme a sus órdenes cualquier tema que necesiten. Nos pueden encontrar tal cual así en todas las redes sociales como Oliver Chávez Familiólogo. Nos pueden escribir si tienen alguna duda, algo más personal y con todo gusto estamos ahí al pendiente para ustedes. Y bueno, pues el tiempo se va volando, pero si tienen alguna pregunta, por aquí los podemos leer y con todo gusto la contestamos para todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, mi querido Oliver, como siempre, con información muy acertada, muy oportuna, muy clara, ¿cierto? Para que como papás, pues no venimos con un manual, nos toca irnos formando en el camino y para eso precisamente estos talleres que nos ayudan a entender muchas veces
que la vida es de relaciones, la vida es de comunicación, la vida es de acuerdos, ¿no? Claro. Y cuando no los manejamos, pues se hace más difícil las relaciones. Entonces, por favor, ahí en el chat, si tienen alguna pregunta en específico, la pueden poner para que Oliver, nos quedan 3 minutos para que él salga, le pueda responder. Y si no tienen una pregunta, pueden escribir ahí, por favor, en el chat, ¿qué les deja este taller? Entonces, a mí, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me deja que debo evitar las etiquetas, ¿no? A mí me deja que me debo aplicar estos 4 puntos que explicó Oliver para una buena comunicación. A mí me deja que es importante dialogar, es importante negociar. Pongan, por favor, ahí en su comentario qué les está dejando, ¿cierto? Este taller de cómo criar hijos con éxito. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, Oliver, que le queda un par de minutos, la va a ir contestando, ¿no? Claro, y bueno, pues también les decía, nos pueden escribir también en lo privado a través de las redes sociales. Eva nos dice, entiendo que la comunicación es la llave maestra para abrir puertas, así es, Eva, y lo que más nos ayuda es el juego, aprender a darle importancia al tiempo de familia. Y el juego es podemos construir esas supercarreteras porque hay una comunicación informal, nos permite relajarnos, no toda la comunicación a veces tiene que ser tan formal o decir lo que está mal, no tendiste tu cama, no hiciste la tarea, ¿no? De repente esos 42 segundos también están cargados de esta parte, entonces el juego nos ayuda mucho. Por ahí Israel nos cuenta, a mí me deja que tengo mucho trabajo de comunicación con mis hijos, que ya van para adolescentes. Muchas gracias, Israel. Alma, no me quedó claro cómo quitar las etiquetas. Las etiquetas tenemos que irlas deconstruyendo. Por ejemplo, como les decía, si tengo la etiqueta, es que mi hijo es impuntual, vamos pensando cuáles son esos 3 momentos que mi hijo sí ha llegado puntual. Y es diferente decir, él es impuntual, a decir, a veces llega temprano. El problema es que las etiquetas siempre hacen que veamos esa acción y la registremos. Por eso les decía, las creencias es más fuerte que la realidad. Si yo creo que mi papá es enojón, mi cerebro no registra todas las veces, a veces que está de buenas, registra todas las veces que se enoja. Entonces, por eso digo, no es que siempre se enoja, claro, ¿no? Entonces, para ir sacando las etiquetas es buscar cuáles son los momentos que esa historia ha sido diferente, ¿no? ¿En qué momentos mi hermano sí me ha ayudado? ¿En qué momento sí ha sido compartido conmigo, etcétera, ¿no? Y Arcelia también, bueno, agradecer, los 4 puntos son buenos para practicar la comunicación asertiva. Con todo gusto se los comparto. Sandra, gracias, a mí me deja que debo de tener más comunicación. Pues así es, la comunicación nos va a ayudar a entendernos como seres humanos. Es una lucecita en un cuarto oscuro que nos ayuda a entender cómo poder apoyar a nuestros hijos, poder aprender cuáles son sus talentos, y creo que ese es un deber también como padres, ¿no? Apoyar esos talentos, y sabemos también qué tenemos en común. Es una excelente puerta. Fátima también me deja que necesitamos educarnos en la comunicación, no solo es decir cosas a la carrera sin saber cómo percibe lo que digo, y si es claro y cierto. Un abrazo también, Fátima. Natalia Juárez, yo me quedo con el no etiquetar y con el hecho de ser paciente para poder dialogar en vez de estallar en el conflicto. Alma, gracias. También les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues sí, el verdadero trabajo creo que viene ahora, ¿no? Que podamos irnos desetiquetando como familia, que podamos ir provocando este diálogo, evitar estos errores y sobre todo conectar más de corazón a corazón, como por ahí bien lo dicen. Tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Hay que escuchar más a nuestros hijos, hay que interesarnos. A veces es triste que no sabemos qué tenemos en común. De repente les pregunto a los hijos o a los papás, oye, ¿qué tienes en común con tu papá? Pues no sé, ¿no? Entonces también les dejo esa reflexión, ¿qué tengo en común? Porque cualquier interacción humana parte de eso, una comunicación sale en lo que tenemos en común. Si tengo en común con mi papá que me gustan los coches, pues va a ser muy fácil empezar a platicar de eso. Y entonces estoy abriendo y ampliando los canales de comunicación, y entonces ahora sí, cuando él tenga un problema, voy a poder, va a ser más fácil esperar que él me cuente, que me comparta cómo se siente. Pero si mi comunicación es tan limitada, no esperemos
que ante un reto difícil se comunique con nosotros. Por aquí Arge nos dice muchas gracias por la información, muy interesante. Pues es un placer siempre compartir con ustedes, dejar mi semillita para provocar un cambio, fortalecer nuestros vínculos de lo más sagrado que tenemos, nuestros hijos, nuestras familias. Y bueno, pues yo me pongo a la orden con todos ustedes. Me encantará seguir en contacto a través ahí de las redes sociales, tal cual, Oliver Chávez Familiólogo me encuentran, ahí me pueden escribir y será un placer poderlos apoyar en este gran reto que tenemos como padres. Y bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Seguro están haciendo un buen trabajo como padres y también yo les decía, y con eso me gustaría cerrar, ¿no? La creencia de ser malos padres nos convierte en malos padres, ¿no? Pero el día de hoy quiero que se vayan con esa estrellita de decir, hoy me siento un papá de 10. Y esto, si me creo un papá de 10, una mamá de 10, ¿qué va a transformar en mi relación conmigo mismo y con los demás? Así es que el día de hoy les quiero poner una estrellita a todos los papás y mamás que nos ven, para que entonces con ese poder, con esa fortaleza, con ese saber que estamos haciendo lo mejor que podemos y que claro, hay que activar también la parte de humildad, reconocer cuando nos equivocamos, pues creo que esto ya hace un gran cambio en la historia. Mica Mendoza, muchas gracias, Dios les bendiga igualmente, y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y agradecer a todo tu equipo, Antonio, a Supraminds, por este espacio para compartir con todos ustedes un poquito de lo que me toca ver en todos estos procesos terapéuticos y poderles dar estas herramientas para justamente transformar la vida y la de su familia. Muchas gracias, Oliver. El día de mañana, si me permites, envíame por favor la imagen de tus redes sociales, de tu teléfono de contacto, porque estoy seguro que muchos papás querrán profundizar un poquito en esto, para compartirla en nuestros grupos de WhatsApp. Y te comprometo a que por favor nos envíes los 4 puntos de esta comunicación, como tú decías, y ahí claro, ponemos todos los datos para que puedan entrar en contacto con Oliver Chávez, que es un embajador de la marca Supraminds y que es 100% recomendado como un profesional experto precisamente en temas de familia. Muchas gracias, Oliver. Te mando un gran abrazo. Gracias a ti, Antonio. Un abrazo a ti también. Saludos. Gracias. Yo me quedo para terminar con ustedes. Entonces, muchas gracias a las personas que hoy se conectaron a este taller. Recordarles que todos los días miércoles, Dios mediante, vamos a tener un taller para padres. Esta vez tuvimos un taller dirigido al éxito de nuestros hijos. La próxima semana les cuento que viene un taller de alimentación. Va a estar un chef especializado precisamente en alimentación y les voy adelantando el tema que tiene que ver con el sistema inmune, cómo afecta el sistema inmune a todas nuestras áreas de la vida y en especial el área del aprendizaje. Va a estar súper bueno ese taller, será igualmente el próximo miércoles en 7 en punto de la noche, hora del centro de México. Esperamos tenerlos también en ese taller y que puedan invitar a otras personas también a nuestros talleres para padres que tenemos en Supraminds Neuroaprendizaje. A las personas que por primera vez se conectaron a nuestros talleres, muchas gracias. Tienen un regalo especial de Supraminds, es una valoración de neuroaprendizaje completamente gratis. Esta valoración les va a permitir conocer cómo están esas habilidades de aprendizaje, estudio, lectura en ustedes o en sus hijos. Así que si alguno se está conectando por primera vez, pues simplemente nos envía aquí, nos puede dejar su teléfono, su nombre completo y teléfono para que le podamos hacer llegar esta valoración de habilidades para el aprendizaje. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, que será miércoles 19 ya de febrero. Y muchas gracias a Alan, que estuvo detrás de cámaras, y a todos y cada uno de ustedes que tuvo la gentileza de conectarse a este taller. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.